En mi predicación, sino que ya hemos estado dando seguimiento a esa serie en cuanto a las ofrendas bíblicas para la iglesia local, y queremos terminarlo de la misma forma, grabándolos para que aquellos hermanos que no han podido venir por enfermedad o por cualquier otra causa pueden seguirlo a través del WhatsApp, ¿verdad? Bueno, hemos llegado a un punto donde vamos a hacer una aplicación en sí de la enseñanza que hemos recibido. Hemos estudiado el trasfondo viejo testamentario del Nuevo Testamento para ver la mentalidad de los hermanos que formaron las primeras iglesias. Y la razón por la cual hicimos esto era para demostrar la razón por la cual no hallamos en sí dentro del Nuevo Testamento enseñanza referente a ofrendas para la iglesia local. Tenemos referencias de ofrendas para misiones, pero no tenemos para las ofrendas regulares para la iglesia local. Y habíamos dicho es porque los primeros creyentes eran judíos y ya tenían un trasfondo de apoyar el templo, ¿verdad? Entonces fuimos al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, y descubrimos en la ley que había 3 diezmos que Israel era obligado a dar cada año a Dios. Y eran ofrendas anuales, no semanales, no mensuales, sino anuales. Uno era para el templo y el sacerdocio, uno era por la fiesta nacional de la Pascua, ¿cómo se llama? Semana Santa, ¿cómo le llama esto? Ya se me fue. A veces nuestras mentes se chocan en el púlpito, ¿verdad? Se mataban la oveja y la pintaban los 3 dinteles. La Pascua es la palabra. La tenía correcto, estaba pensando en la planta, la Pascua para Navidad, la Pascua. Entonces, junto con esto tiempo y la Pentecostés, había un festín en el pueblo. Entonces Dios mandaba que traían el diezmo para cubrir los gastos de esto y que ninguno fuera excluido. Y luego una vez cada 3 años tenían que traer un diezmo para cubrir las necesidades de los pobres del pueblo. Luego no tomábamos el tiempo de ver otras ofrendas que tenían que hacer, como en los campos no tenían que cosechar hasta los bordes, en los 4 lados del campo tenían que dejar ese por los pobres también. Todo eso sumaba a como 30-35% de impuestos. Recuerda que Israel era una teocracia. Y como tal, estos eran impuestos sobre el pueblo para mantener la nación que Dios estaba formando, y también para mantener el servicio religioso de la nación. Entonces vimos que eso no tiene aplicación para los creyentes de hoy en día, porque hay un nuevo sacerdocio en Cristo Jesús, pero también la teocracia ha terminado y cada uno de nosotros pertenecemos a nuestros países y pagamos nuestros impuestos a nuestros países. Entonces, ¿de dónde sacaron los primeros creyentes la idea de dar ofrendas a Dios? Y fuimos a Abraham, el padre de la fe. Y vimos que él, siendo el padre de todos los creyentes, sean judíos,
gentiles o hombre o mujer, Él nos da ejemplo del crecimiento en espiritualidad y madurez en seguir a Dios en relación personal. Y descubrimos que Él comenzó dando libre albedrío, es decir, que cuando le daba la ancha a dar ofrenda, Él daba una ofrenda, pero sin un monto específico. Pero luego Él llega a una madurez cuando Él se encuentra con Melquisedec, ¿recuerdan? Y Melquisedec era un tipo de Cristo. Hay algunos teólogos que piensan que era una preencarnación del Señor Jesucristo, porque no hay genealogía de Él. Él aparece y desaparece del escenario. Pero el hecho es que cuando Él encontró con Melquisedec, Él dobla la rodilla delante de Melquisedec y saca de su botín de la batalla que había ganado en el permiso de Dios un diezmo. Y dijimos que la madurez nos lleva de una ofrenda de libre albedrío a una ofrenda proporcionada a nuestras ganancias. Pero luego más adelante descubrimos que Abraham ha andado con Dios, ha hablado con Dios, tiene una relación personal con Dios, recibió de Dios Isaac, su hijo de promesa. Y luego Dios le pide que él ofrece este niño en sacrificio a Dios. Y descubrimos que Abraham, sin pensarlo dos veces ni discutir con Dios, estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio el tesoro de su corazón. Pero sabemos que el sacrificio humano es contra la ley de Dios. Sabíamos desde entrada que Dios no le iba a permitir cumplir con esto. Así que en el último segundo Dios provee la oveja, el cordero, para ser sacrificado en lugar de Isaac. Pero el hecho de que Abraham estaba dispuesto a dar lo más importante de su corazón, entonces esto nos enseña que él había llegado a estar dispuesto a hacer un sacrificio en sus ofrendas a Dios. Y este da lugar a este refrán cristiano que le he estado citando cada semana, de que si Dios tiene su corazón, también tiene su cartera, ¿verdad? Entonces la madurez espiritual se demuestra a través de nuestras ofrendas. Entonces ya la última semana que estuve con ustedes, vimos algunos reflejos del Viejo Testamento. En algunos comentarios de Pablo vimos un reflejo de la ofrenda diezmo para el tabernáculo y para los sacerdotes, cuando Pablo enseña de que la iglesia debe hacerse cargo del salario del pastor. La iglesia tiene responsabilidades, tiene responsabilidad del salario del pastor, la electricidad del local, si lo fuera alquiler, los compras de folletos, el mantenimiento del local, nuevos sillas que vamos a tener que comprar pronto porque de repente están deshaciéndose esos. Entonces hay gastos. ¿Y cómo vamos a suplir estos gastos? Necesitamos que haya hermanos que están dispuestos a participar. Y Pablo en ese caso utilizó el Viejo Testamento como un ejemplo, nada más. Él no mencionó diezmo ni nada. Él simplemente dijo, de la misma forma que los israelitas mantuvieron el templo y el tabernáculo y el sacerdocio, vosotros debéis hacer lo mismo hoy en día. Entonces vimos que los hermanos tenían fiestas. Una vez a la semana, una vez al año, no es específico, pero sabemos que era una celebración de la mesa del Señor, y él estaba reprochándoles por no estar contando
con los pobres. Este era un reflejo del segundo diezmo del Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces estábamos usando reflejos del Viejo Testamento. Ahora quiero llevarles a los principios bíblicos. A veces cuando estamos viendo la Biblia y la Biblia no habla directamente a un asunto, tenemos que tomar las enseñanzas de la palabra de Dios y formarse lo que llamamos un principio bíblico. Por ejemplo, cuando yo estoy yendo puerta a puerta, las personas muchas veces me dicen, ¿y dónde en la Biblia dice que no puedo fumar? Cuando yo era misionero en España, había algunos creyentes que fumaban. Y uno de ellos me dijo, ¿dónde en la Biblia dice que yo no puedo fumar? Para mí ese era una malcriadeza con su pastor, pero él era un soberbio y los españoles... Perdona a los que están escuchando de España, que los españoles suelen ser soberbios hasta que Dios hace un trabajo en su corazón. Pero le digo una cosa, yo no puedo ir a la Biblia y decirte, aquí está escrito, no fumarás. Pero te puedo enseñar en Génesis que el castigo por el pecado era la enfermedad. Y si cualquier cosa que provoca enfermedad es relacionado con el pecado y el castigo del pecado. Por ende, un principio bíblico es cualquier cosa que a ti te va a provocar una enfermedad es pecado. Entonces, si usted es fumador, usted está pecando. ¿Por qué? Porque está perjudicando el templo del Espíritu Santo de tal forma que eventualmente va a enfermarse. Entonces, cuando llegamos a las ofrendas, aunque no hay enseñanza explícita a la situación local, podemos ver otros ejemplos de las ofrendas y hacer un principio bíblico para las ofrendas locales. Y el primero es este. Vamos a ir a las ofrendas para misiones, para descubrir estos principios. Y voy a estar tratando los pasajes de 1 de Corintios 16 y 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios capítulo 9 y también Mateo capítulo 6. Así que vamos a ver algunos principios y si no lo terminamos hoy, pues ya sabes de qué vamos a tratar la próxima semana, ¿verdad? El primer principio es este, la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento acerca de la promesa de fe de cada creyente es este. Dios espera que cada miembro de la iglesia participa en las ofrendas. ¿Dónde saco esto? Vamos a ir a 1 de Corintios 16 y vamos a ir al versículo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 para captar el contexto. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, no estamos hablando de los santos de Corinto, sino los santos de Jerusalén. Era una ofrenda misionera de ayudas para otra iglesia local en Jerusalén. Él dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Aquí tenemos un principio bíblico y es que en las ofrendas de la iglesia, cada uno de los miembros deben participar en las ofrendas. Ahora, como hemos dicho, esta es una ofrenda especial para Jerusalén.
Si Pablo es tan implícito en cuanto a la obligación de cada creyente participar en esa ofrenda, no es muy extravagante a decir, si él quería que todos participaran en eso, ¿cuál sería su actitud frente a las ofrendas para la iglesia local? Sería lo mismo. No puede exigir una cosa mayor para una ofrenda que está haciendo afuera que por una ofrenda que está adentro. Pero ¿de dónde saca él esta idea de que cada cree? Oye, nosotros tenemos gente pobre en nuestra iglesia. ¿Cómo pueden ellos participar? Pues Pablo sacó esa idea o esa enseñanza de nadie más y nadie menos que el Señor Jesucristo. Venga conmigo a Mateo capítulo 6 y el versículo 2 y descubrimos algo acerca del Señor Jesucristo y su enseñanza a sus discípulos. Recuerda que los capítulos 5 de Mateo hasta el capítulo 7 es lo que se llama el Sermón en el Monte. Y en el Sermón en el Monte, Jesús está dando principios que gobernará su reinado milenial. Y en uno de las enseñanzas que él da a los fieles, en el capítulo 6 y el versículo 2, vamos otra vez a leer desde el versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia o ofrendas delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des la limosna, él no dice, ¿cuándo pues alguno de vosotros deis limosna? Él hablando al grupo dice, ¿cuándo pues deis limosna? Está incluyendo a todo el mundo. Entonces Pablo, habiendo aprendido esto del Señor Jesucristo, él transmite esto a la iglesia. Entonces, cuando él lo transmitió con la autoridad del Señor Jesucristo mismo para su iglesia. No hay escapatorio de esto, hermano. Y si alguno levanta la acusación que eso es muy severo contra los pobres, entonces tiene que decir que Jesús es muy severo. ¿Cree usted que Jesús sería severo con un pobre? No creo yo. Yo creo que el ministerio de Cristo estaba enfocado hacia los pobres de la nación de Israel. Así que cuando Jesús enseñó eso, no estaba siendo severo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que cada uno de nosotros, respectivamente de nuestras entradas, debemos tener la mentalidad que mi responsabilidad delante de Dios es participar en el mantenimiento de mi iglesia, de sus ministerios y sus misiones. Y alguien ha dicho en una ocasión esto, y lo voy a citar, dijo, cuando una persona no quiere dar de su pobreza, chances son que si fueran ricos tampoco darían. Y la razón no es cuánto dinero tiene en su cartera, sino que tiene en su corazón. ¿Recuerdo lo que nosotros dijimos? Si Dios tiene su corazón, también tiene su cartera. Ahora, fíjese que Pablo no está hablando de cifra aquí. Él simplemente dice cada uno de. No te dice cuánto tiene que dar. Si usted es un creyente recién convertido, quizá usted haya esto de los diezmos y de las ofrendas de sacrificio mucho para procesar en ese momento de su andar con Cristo. Pero ¿qué aprendimos de Abraham? Abraham aprendió que él podría dar al Señor lo que él quería en su corazón. Y él daba quizá arbitrariamente, pero por lo menos él daba.
Entonces, si usted es una persona que siente que no puede dar, déjame exhortarte con esta amonestación. Comienza dando algo. Da algo al Señor y verás cómo el Señor suplirá sus necesidades a pesar de que ha soltado ese dinero. Y una vez que ha descubierto la fidelidad de Dios en las cosas pequeñas, aumenta su fe, aumenta su participación gradualmente y verá cada vez que usted deposita su fe en Cristo, Él suplirá su necesidad para cumplir con esa promesa delante del Señor. Mis queridos hermanos en Cristo, la palabra del Señor está claro. La palabra del Señor dice que Él cuidará de los suyos y Él dará a los suyos lo que necesitan para vivir. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, y vamos a descubrir otro pasaje que es bastante a medida con esto, y si alguien quiere leerlo, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe dar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado está que recibir. Muy bien, entonces más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, hoy en día en Honduras no hay un sistema social, por ende, cuando usted no tiene trabajo, no tiene entradas. Pero en nuestros países, los países del hermano Esteban y mío, tenemos un sistema de seguridad que da ayudas económicas a las familias que están desempleados. Pero ¿saben lo que produce eso? Personas de deme, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Esperan que el gobierno cubre todas sus necesidades. Pero ¿sabe qué? A veces hay creyentes que son así, que quieren que la iglesia le dé transportación en el bus, que le dé un recinto limpio, seco y fresco para adorar a Dios. Quieren la palabra de Dios, quieren folletos, quieren estudio, quieren material, pero no les pida que le dé algo a la iglesia para cubrir estos gastos. Y eso no debe ser. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos reconocer el momento que somos bautizados y hechos miembros de la iglesia, conjunto con ese privilegio de ser miembro, viene la responsabilidad de ayudar, sufragar los gastos de la iglesia. Así que el primer principio es que todos participan. El segundo principio que descubrimos en las Escrituras es lo siguiente: la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento referente a la promesa de fe es que debe ser proporcional a nuestras entradas. Vamos a ver esto otra vez en 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 2. Vamos a ver, ya le hemos leído el contexto del versículo 1, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, en cuanto a las ofrendas para las misiones, cada uno debe contar lo que ha recibido financieramente en su salario. Y debe decidir una porción de esto para misiones. Ahora otra vez, el principio es que si Pablo pide eso para las misiones, también lo pide para las ofrendas de la iglesia local. ¿Sigue el argumento?
Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está hablando de la segunda estado de ofrendas de parte de Abraham, cuando él se encontró con Melquisedec y dio el diezmo de todo lo que él había recibido. Vimos en este ejemplo del Viejo Testamento que Dios no le dijo lo que él tenía que dar. Él mismo lo decidió, pero inspirado por la palabra, por el Espíritu de Dios, porque Dios iba a usar esa ofrenda para un ejemplo en Hebreos capítulo 7, versículo 12, para enseñar que ya si Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, quien era el padre de Leví, entonces Leví indirectamente estaba dando el diezmo al Melquisedec. Por ende, Melquisedec tiene sacerdocio mayor que el de Leví. Lea capítulo 7 de Hebreos cuando llegas a su casa y verás que es claramente era un ejemplo de Dios para enseñar la mayor estatus de Cristo delante de él en frente a la ley de Leví. Y habiendo un cambio de sacerdocio, también hay cambio de la ley. Entonces Dios inspiró a Abraham dar ese diezmo, pero él voluntariamente y conscientemente lo dio. ¿Qué está enseñando a nosotros a través de este ejemplo? ¿Y qué está enseñándonos Pablo de ello? Él está diciendo que cada uno debe dar lo que es proporcional a nuestras entradas. Esa es la forma justa para hacerlo, hermano. Nosotros cuando vemos el tema del diezmo, vemos que mucha gente usa el diezmo como un escape. Dicen, bueno, ya he dado el diezmo, no tengo que dar más. Es conforme a lo que usted gana. Y si usted puede dar más que el diezmo, entonces Dios espera que da más que el diezmo. Pero si usted siente que el diezmo es un sacrificio a dar, pero Dios te da paz a darlo, entonces sepa que la palabra del Señor promete para aquellos que da un sacrificio a Dios, que es su provisión. Recuerda Filipenses 4:19, los niños estaban repitiéndolo, yo creo que hoy en la mañana fue, ¿verdad? Que mi Dios es capaz de suplir todas sus necesidades. Entonces, ¿qué está diciendo? Si Dios ha puesto un diezmo en su corazón, entonces darlo, ¿verdad? Pero su ofrenda debe ser proporcional. Ahora, si tú dices, bueno, yo solo puedo dar el 3% a misiones, ¿cuánto por ciento vas a dar a su iglesia? ¿Me doy para entender? Entonces, tiene que haber dos ofrendas aquí, hermanos. Uno proporcional a la iglesia y uno proporcional a las misiones. Juntos pueden formar un sacrificio para ti. Entonces esta promesa de Filipenses 4 es para ti en esa noche. Pero si no lo es, entonces por lo menos está dando proporcionalmente a Dios. Y este es lo que Dios quiere, que nosotros llegamos a ser maduros en nuestra fe en Él y demos la ofrenda que Él ha puesto en nuestros corazones. Si usted no puede decidir, sabe que nosotros vivimos en un tiempo cuando hay tantas opciones, ¿verdad? Si yo te garantizo que si yo entro en un supermercado para comprar un cereal y solo tiene un tipo de cereal, yo entraré y saldré de esa tienda en 5 minutos, ¿verdad? Entraré, la agarraré, la llevaré a la caja y estoy en camino. Pero cuando entra a Walmart
y entra el pasillo de cereales. Tantas. Bueno, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Y estoy así. Y puedo pasar una hora ahí decidiendo qué. Y luego digo, ay, no sé cuál de todos son ricos, ¿verdad? Entonces, si usted no puede decidir cuál es la proporción de sus entradas que debe dar a Dios, ¿sabe qué? Dios te ha dado un buen ejemplo. Abraham, el diezmo. Comienzo con el diezmo. Y cada año usted verá como Dios suple sus necesidades. Y cada año trata de aumentarlo un poquito más y un poquito más para que la bendición de Dios cae sobre ti. No en riqueza, vamos a descubrir eso, pero en la que Dios suple sus necesidades en todo momento. No hay ninguna persona que da una ofrenda a Dios y luego pasa hambre. Te garantizo, hermanos. Una ilustración rápida que he dado en otras ocasiones. Yo cuando estaba levantando fondos para venir acá, yo les comenté que había 3 ocasiones cuando Dios me pidió a sacrificar todas mis entradas y tomar un paso de fe para seguirle. Haciendo un recuento fueron 4. Si quieren oír algún día cuáles eran 4 veces que me pidió dejar su salario y tomo un paso de obediencia contigo, con su esposa y con tus 2 hijos y con su casa que está hipotecado, ¿verdad? Entonces, y verás como yo suple. Pues en una de esas ocasiones yo había tomado el paso y me llamaron de Alemania y me dijeron, venga a Alemania y presento su ministerio. Yo fui con gran sacrificio, hermanos. Entonces llegué al lugar, escuchando la predicación, yo me di cuenta, yo creo que era un predicador como Don Tito, que iba de un poquito largo, ¿verdad? Entonces yo estaba diciendo, chacho, me olvidé de poner gasolina en el carro, necesito gasolina para llegar al próximo iglesia. Y sentí en mi bolso y me miré así y tenía $50. $50, no tengo nada más que $50. Ok, entonces si él termina a tiempo, tendré tiempo de ir a comprar la gasolina. Cuando él está predicando, yo siento, no escucho, siento que Dios quiere que yo tome ese $50 de mi bolsillo y se lo doy al misionero. Y yo empiezo a regatear con el Señor, hermanos. Le digo, le pongo mi corazón en la mano. Yo regateo con el Señor. Señor, tú sabes que yo necesito esos $50 para llenar el depósito de mi carro para llegar al próximo de la iglesia. No puedo darle 50. Dale 50. No, dale 50. No, dale 50. Ok. Le doy los 50. Cuando termine el culto voy y le extiendo mi mano con los $50 adentro y le digo, Dios te bendiga, hermano. Dios me enseñó que tenía que darte esa ofrenda. Ay, gracias, hermano, que Dios le bendiga. Y yo digo, ojalá, ¿verdad? Y le di la vuelta, literalmente di la vuelta y ahí está otro hermano. Dios le bendiga, hermano. Y siento un billete, mira. Y cuando él se fue, yo miro $50. No me dio 100, me dio 50, exactamente lo que yo había dado a él. Esa es la bendición de la cual estoy hablando, hermanos. Dios suplirá su necesidad. Cuando usted da a Dios, Dios te dará a ti. Pero te dará a ti conforme a sus necesidades. Entonces, si usted no da hasta sacrificio, hermano, le hablo en serio, si usted no está sacrificando en sus ofrendas, no experimentará esa provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene suficiente en su cartera. Dios no tiene que suplir. Ahí ya ha suplido. Solo es cuando nosotros demos hasta el punto de, ¿ahora qué?
es cuando ya Dios suple la necesidad. Y ese es el contexto de Filipenses 4:19. Los filipenses habían dado aún más de su poder. Y Pablo dice, Dios suplirá sus necesidades. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ahí está. Entonces, hemos llegado al fin de mi tiempo. Ya, pero hemos tocado dos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Todos debemos participar en las misiones y las ofrendas de la iglesia. ¿Y cómo debemos participar? Proporcionalmente. Usted debe sentar con su salario y orar al Señor y pedir, Señor, tú sabes las necesidades de mi familia, tú sabes la necesidad de mi iglesia, tú sabes la necesidad de los misioneros. ¿Cómo quieres tú que yo parte este pastel? ¿Cómo quieres tú que yo corta mis finanzas para suplir las necesidades de mi familia, de las misiones y de mi iglesia? Y cuando lo hacemos así, hermano, Dios siempre suple las necesidades. Que Dios